La notificación sonó a las 5:22 de la tarde. Un simple ping en la pantalla, pero esa vez no era una llamada cualquiera, era mi padre. El mensaje decía: firma como aval para la hipoteca de tu hermana. O no regreses. Me quedé inmóvil. El vapor del café se disipó y el silencio se volvió pesado, casi físico. Durante unos segundos, no entendí. Pensé que era una broma, una confusión, pero no. Las palabras eran claras, frías, escritas con la misma autoridad con la que me enseñó a no llorar de niña. Mi hermana Madison me había pedido $38,000 y yo había dicho que no. No era la primera vez que me pedía algo, pero sí sería la última. Esa noche, el aire en mi apartamento se sentía distinto, como si cada rincón supiera lo que estaba a punto de romperse. Leí el mensaje una y otra vez. Firma o no regreses. Era como si cada letra pesara una tonelada. Sentí la piel arder, no de rabia, sino de una tristeza antigua, esa que conoces tan bien que ya ni llora, solo observa. Recordé las cenas de mi infancia. Madison recibía estamos tan orgullosos de ti por cada 10. Yo recibía ¿por qué no un poco más? Ella tenía trofeos. Yo tenía explicaciones. Su coche nuevo a los 16. Mi tarjeta de regalo envuelta en papel barato. Los recuerdos llegaban como ráfagas cortas, como pequeñas pruebas de que esto no era nuevo. La familia siempre fue un negocio donde yo ponía el esfuerzo y ellos cobraban los beneficios. Y ese día me pidieron otra inversión, una última. Miré la hora, 5:47 p.m. Tomé el móvil, abrí la cámara y capturé el mensaje. Captura 1, 2, 3. Cada pantalla era una forma de decirme a mí misma: esta vez no dudarás. Esta vez tendrás pruebas. El corazón me temblaba dentro del pecho, pero mis dedos se movían con una calma casi quirúrgica. Guardé los archivos en una carpeta nueva. Límites. Una palabra que nunca había usado sin culpa. Por primera vez, sentí que protegerme no era egoísmo. Era supervivencia. El teléfono vibró de nuevo. Era Madison. Luego mamá. Luego, otra vez. Papá. 57 llamadas perdidas. Pero no contesté. El sonido del timbre del móvil se volvió un recordatorio constante de todo lo que ya no quería repetir. Caminé hasta la ventana. El cielo de Filadelfia se teñía de naranja. Y pensé, tal vez el fin de una familia no es un grito, es un silencio que por fin eliges no romper. Me serví otro café. Lo bebí lento, mirando el reflejo de mi rostro cansado en el cristal. No sentía culpa, sentía vértigo. El vértigo de una libertad que aún dolía. Esa noche, mientras cerraba mi portátil, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era su red de seguridad, ya no era la hija que firmaba sin leer. Y mientras el reloj marcaba las 11:57, abrí mi agenda y escribí una sola frase. No volveré a justificar mis límites. Apagué el móvil. El silencio fue total. No lo sabía aún, pero esa llamada no solo había roto mi relación con ellos, también había encendido la chispa de mi independencia. Y así, con el corazón dividido, pero la mente clara, me preparé para el siguiente paso. La decisión que cambiaría no solo mi familia, sino mi destino. Porque antes de decir no, tuve que entender cuántas veces había dicho sí, por miedo. Dicen que las heridas más profundas no sangran, se repiten. Y en mi familia, las repeticiones eran costumbre.
Desde niñas, Madison y yo no compartíamos solo la sangre, sino un sistema invisible, donde el cariño tenía precio. Y yo siempre quedaba en números rojos. Recuerdo una noche en particular. La mesa puesta, el olor a carne al horno, y papá con esa sonrisa orgullosa que solo aparecía cuando Madison hablaba. «Sacó 10 otra vez», dijo mamá, sirviendo vino como si brindara por una victoria nacional. Yo también tenía mis notas sobre la mesa. Un 9. Un simple 9. Papá las miró apenas un segundo. «¿Y por qué no 10? Y ahí, frente a ese plato de comida, entendí que mi esfuerzo era invisible. A los 16, Madison recibió un coche nuevo. Yo recibí una tarjeta de regalo, con un sé agradecida, envuelto en papel barato. Esa fue la primera vez que sentí que amar a mi familia requería olvidar mis propias decepciones. Con los años, el patrón se volvió más elegante, más silencioso. En la universidad, ella pedía un préstamo temporal para sus viajes, sus fotos, sus caprichos. Yo trabajaba 2 turnos, dormía poco y fingía que la comparación no me dolía, pero dolía, y dolía más porque nunca lo decía. El día que ella se comprometió, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que, tal vez, al crecer, las deudas emocionales se saldarían. Pero no. El amor, en mi casa, siempre fue una cuenta compartida que yo financiaba. Trabajábamos juntas. Ella me pidió usar mi tarjeta para cosas pequeñas del proyecto. Solo temporal, dijo. Confié. Y la vida siguió. Como si la confianza no tuviera fecha de vencimiento. Hasta que 3 semanas antes del préstamo familiar, los cargos empezaron a aparecer. Restaurantes, boutique, spa. $6,047. Mi nombre, su placer. Cuando la confronté, me sonrió. Estamos amueblando nuestra casa, ¿recuerdas? Su casa. Pero el dinero era mío. Y de pronto, todo cobró sentido. La casa que estábamos construyendo nunca fue suya, ni mía. Era una extensión del mismo patrón. Yo pagaba por su comodidad, y ellos lo llamaban amor. Esa noche, abrí mis estados de cuenta y los alineé sobre la mesa. Cada número era una historia repetida. Dar, esperar, calar. Por primera vez, no sentí rabia. Sentí claridad. Recordé las palabras de mamá cuando era niña. Compartir es lo que hacen las familias. Y entendí que en mi casa, compartir significaba ceder. Ceder mi dinero. Ceder mis límites. Ceder mi voz. Miré las cifras una vez más. $6,047. No, era solo un gasto. Era la factura final de una lección que llevaba años postergando. Tomé aire. Apagué la luz de la sala y me quedé sentada en la oscuridad. En el silencio, escuché mi propio pensamiento, con una nitidez que nunca antes tuve. No se trata del dinero, se trata de quién paga el precio de callar. Y esa noche, decidí que no volvería a pagarlo yo. Cuando el amanecer asomó por la ventana, el cielo estaba gris, como si la ciudad también supiera lo que venía. El teléfono vibró con un nuevo mensaje de papá. La familia da el paso primero, Jessica. Me quedé mirando esa frase durante minutos, hasta que sentí la calma extraña de quien por fin está lista para romper el ciclo. Porque esa casa, esa deuda, ese chantaje emocional, no eran míos. Y así, con la mente fría y el corazón en vilo, me preparé para la decisión más difícil de mi vida. Decir no, aunque me costara la familia. No sabía entonces que al negarme,
No solo perdería un apellido, sino que ganaría mi voz. El mensaje llegó como un eco de todo lo que siempre temí escuchar. La familia da el paso primero, Jessica. Después, silencio. Y luego, el golpe final. Firma un no regreses. Ok. His note. Me quedé mirando esas palabras durante tanto tiempo que el brillo de la pantalla empezó a arderme en los ojos. No era un simple ultimátum, era el resumen de toda una vida donde amar significaba ceder, donde decir no se convertía en traición. Mi respiración se volvió pesada, irregular. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una mezcla cruel entre rabia y tristeza. El tipo de tristeza que se acumula cuando llevas años diciendo sí para que los demás no te abandonen. Tomé el teléfono, abrí el chat familiar y escribí despacio. No voy a firmar. Por favor, deja de pedírmelo. Lo leí una vez más. Y con un solo toque, enviar. El clic del mensaje sonó como un disparo en una habitación vacía. Durante un segundo, sentí que el aire se detenía. El corazón golpeaba tan fuerte que casi escuchaba su eco. Pero dentro de ese ruido, apareció algo nuevo. Calma. Una calma fría, limpia, casi sagrada. A las 6:10 de la tarde, comencé el proceso. No lloré, solo actué. Llamé al banco. La voz de la gente sonaba amable, rutinaria. ¿Desea eliminar a una usuaria autorizada? Sí, de inmediato. Madison fue borrada de mis cuentas con una frase. Como si todos los años de abuso financiero pudieran resumirse en un clic. Luego disputé los cargos. $6,047. Cada cifra era una historia de silencios tragados, de favores disfrazados de amor. Guardé el PDF con la confirmación. Lo renombré. Caso cerrado. A las 7:03 p.m. Cambié contraseñas. Correos de recuperación. Verificación en 2 pasos. A las 8:15. Llamé a mi asesor y añadí una frase de seguridad. No autorices ningún movimiento sin mi presencia. Mi voz sonó firme, desconocida incluso para mí. Una parte de mí se asustó. Otra sonrió. Mientras el reloj avanzaba, la habitación se fue llenando de una quietud extraña. Ya no había ruido, ni mensajes nuevos. Solo el sonido del teclado, y de vez en cuando, el latido de mi propio pulso recordándome que seguía viva. Abrí un nuevo documento y escribí: límites financieros efectivos de inmediato. No firmaré préstamos. No compartiré tarjetas. No aportaré para enganches. Todos los accesos han sido revocados. Lo envié. Familia. Asunto. Cerrado. Las llamadas empezaron a llegar después. Primero Madison. Luego papá. Luego números desconocidos. Nadie quería hablar. Todos querían convencer. ¿Cómo puedes hacer esto?, decían. Somos familia. Pero la palabra familia sonaba hueca, usada como una llave maestra, que abría todas las puertas, menos la del respeto. Apagué el móvil. Miré mi mano. Temblaban menos. Tal vez porque, por primera vez, ya no sostenían el peso de nadie más. Afuera, la ciudad seguía viva. Luces, tráfico, murmullos. Pero dentro, sentí el fin de algo. No una pérdida, sino una fractura necesaria. Esa noche, entendí que hay decisiones que no se toman con rabia, sino con dignidad. Tomé un papel y escribí una sola frase. No estoy huyendo, estoy eligiéndome. Luego abrí el buscador de vuelos. Barcelona, solo ida. Salida en 6 días. Confirmado a las 11:57 p.m.
Cerré el portátil y respiré hondo. Por primera vez, mi no sonaba a culpa. Sonaba a comienzo. No sabía si huía o si renacía. Solo sabía que, por fin, la voz que escuchaba era mía. Aterrizar en Barcelona fue como despertar en otro idioma. No solo por las palabras, sino porque por primera vez mi vida no tenía traducción. El aire olía a mar y a pan recién hecho. El taxista hablaba de fútbol y política mientras yo miraba por la ventana, intentando reconocerme en el reflejo del vidrio. No era la misma Jessica que había salido de Filadelfia. Esa Jessica había aprendido a resistir. Esta empezaba a existir. El apartamento que me asignaron era pequeño, con paredes blancas y una ventana que dejaba entrar la luz del amanecer. El silencio no pesaba. Respiraba conmigo. La primera noche no dormí, no por miedo, sino porque el silencio era demasiado puro, sin llamadas, sin mensajes, sin «¿Puedes ayudarnos con esto?» Solo el sonido de mis propios pasos y el rumor del viento colándose por el balcón. Esa fue la primera vez que sentí paz y soledad al mismo tiempo, y entendí que no eran lo mismo. El lunes siguiente conocí a Elena, mi jefa, una mujer de mirada serena, voz firme y manos que parecían sostener el mundo con calma. Tu trabajo será mapear los cuellos de botella de distribución, me dijo. No prometió nada, no pidió nada más, solo confió. Esa palabra confianza me dolió y me curó al mismo tiempo. Porque en mi familia, la confianza siempre venía con condiciones. Aquí, en cambio, solo tenía una regla: hacer las cosas bien. Y las hice. Día tras día. Los números empezaron a tener sentido. Las rutas se ordenaron. Los informes fluyeron. Elena sonrió al ver mis resultados. Claro, comprobable y rápido, dijo. Palabras que nunca había escuchado dirigidas hacia mí sin un pero después. Las tardes las pasaba en el parque de la Ciutadella. Miraba familias riendo, parejas discutiendo, ancianos paseando, perros que parecían más sabios que sus dueños. Y ahí, entre el ruido suave de la ciudad, pensé: por primera vez, mi vida no necesita testigos para ser real. En cada paso, dejaba atrás una capa de culpa. En cada amanecer, el aire se volvía más liviano. Una tarde, recibí un correo de la doctora Martínez, una terapeuta que trabajaba con expatriados. Podemos tener la primera sesión online, decía. Acepté. Y en la primera llamada, después de escucharme durante 1 hora, me preguntó: ¿quién definió lo que era familia para ti? No supe qué responder. Ella asintió, con suavidad. Entonces, empieza por eso. Redefínelo. Porque la familia que te enseñaron no tiene que ser la que te acompañe. If you made it over and over this year, and restery. Esa noche, escribí en mi cuaderno: el perdón no es acceso. Es dejar de pedir permiso para estar en paz. Pasaron los días. El trabajo se volvió rutina, pero una rutina que no dolía. Cada logro era mío, y solo mío. Sin aplausos, sin chantajes, solo satisfacción. Y un domingo, mientras caminaba por la playa de la Barceloneta, el viento golpeó mi rostro con una mezcla de sal y libertad. Cerré los ojos y sonreí. No me sentía valiente, me sentía en el lugar correcto. Por fin entendí. No había huido de mi pasado. Lo había superado con pruebas, con hechos, con decisiones, pero incluso las decisiones correctas dejan ecos. Y el mío volvió desde Filadelfia, disfrazado de una llamada inesperada.
Las consecuencias no llegan con sirenas, llegan en silencio, en un correo, en una llamada, en un mensaje, que te encuentra justo cuando creías haber cerrado la historia. Esa tarde estaba en la oficina, revisando un informe cuando mi móvil vibró. Un número desconocido de Filadelfia. Lo dejé sonar. Una vez, dos, tres veces, pero en la cuarta, contesté. Jessica. La voz era frágil, temblorosa, casi irreconocible. Soy mamá. No supe qué decir. Por un momento, todo el ruido de la ciudad desapareció. Solo quedó su respiración al otro lado. ¿Y la mía? Contenida. Carol me dio este número. Murmuró. Por favor, no te enojes. Solo, escúchame. No lo esperaba. Después de meses de silencio, no tenía guión para esta escena. Su voz se quebró en la segunda frase. Lo siento. Así, sin excusas, sin adornos. Por la presión, por el préstamo, por dejar que tu padre tomara partido, por enseñarte que la familia primero significaba que tú eras la última. Me apoyé contra la ventana. El cielo de Barcelona se tornaba azul profundo, casi melancólico. Por primera vez, no sentí rabia. Sentí peso. El peso de tantos años intentando ganarme un lugar en una casa que nunca fue mía. Tenías razón, dijo ella. Con tus límites, con irte, con protegerte. Su voz era pequeña, como si cada palabra le costara un año de silencio. Y en esa vulnerabilidad, escuché algo nuevo. Verdad. No te pido dinero, ni acceso. Solo, ¿podemos hablar otra vez algún día? Hubo un largo silencio. Yo miré la ciudad desde arriba, los tranvías cruzando las avenidas, las luces encendiéndose una a una, y pensé, el perdón no borra lo que pasó, solo deja de doler al tocarlo. Puedo perdonar, le dije al fin, pero el perdón no es acceso. No son contraseñas ni avales. No significa volver a casa. Significa que ya no cargo con eso. Ella no discutió, solo susurró. Entiendo. Ganaré lo que venga. Y colgó. El silencio después de esa llamada fue distinto. No era vacío, era paz. Un tipo de calma que solo llega cuando las palabras ya no se usan para herir, sino para cerrar. Una hora más tarde, papá envió un mensaje. Tu madre está alterada. Nada más. Ni una disculpa, ni una pregunta. Solo una instrucción emocional más. Lo leí y respiré, y no respondí. Madison publicó un estado en redes. Algunas hermanas nunca maduran. Ni una palabra me dolió, porque por primera vez no me importaba ser la villana en una historia escrita por otros. Esa noche, mientras el viento del Mediterráneo se colaba por la ventana, abrí mi libreta y escribí. A veces, perder la familia es la única forma de encontrarte. Y lo entendí. No era el precio del silencio roto, era la recompensa de haber hablado, de haber dicho basta, porque a veces el costo de decir la verdad es la soledad. Pero el precio de callar es perderte a ti misma. Cerré la libreta, apagué la luz, y por primera vez, en mucho tiempo, dormí sin culpa. Y cuando desperté, entendí que el perdón había llegado, no como reconciliación, sino como libertad. Dicen que la paz llega cuando todo se arregla. No es verdad. La paz real llega cuando aceptas que hay cosas que nunca se van a arreglar, y aún así eliges seguir respirando. Las semanas siguientes a la llamada con mi madre fueron extrañas, silenciosas, pero llenas de vida. Papá no volvió a escribir. Madison desapareció de mis redes.
Y por primera vez, ese vacío no dolía. Era espacio, espacio para mí. Elena me llamó un jueves por la mañana. Quiero que dirijas las operaciones de Ámsterdam y Praga, dijo. Su tono era simple, directo. No prometía, ofrecía. Yo acepté, sin pedir permiso, sin explicar a quién le debía mi felicidad. Esa noche, al volver a casa, me encontré mirándome al espejo. No reconocía a la mujer que estaba frente a mí. La postura más recta, la mirada más serena. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque ya no necesitaba justificarlas. El sábado, caminé por la playa de la Barceloneta. El mar estaba en calma, y las olas rompían con un ritmo tan suave que parecían respirar conmigo. Pensé en todo lo que había pasado, los correos, los reclamos, las noches en vela, el miedo a ser la hija ingrata. Y me rí, una risa pequeña, contenida, pero verdadera, porque entendí algo que nunca me enseñaron en casa. La paz no es pasividad, es rebeldía. Es mirar de frente al caos y decir, no me vas a arrastrar contigo. Esa noche, cené con amigos del trabajo. Hablamos de viajes, de libros, de cosas simples. Nadie me pidió explicaciones. Nadie esperó favores. Por primera vez, la conversación no giraba en torno a rescatar a nadie. Solo existíamos, presentes, completos. Brindamos y levanté mi copa. Por la paz tranquila, por los límites que nos salvan, por las versiones de nosotros que elegimos sin culpa. Al volver a casa, encendí el portátil y escribí un último correo. Asunto: estoy bien. Mamá. Barcelona es hogar. Singapur sigue. Estoy abierta a un contacto lento, solo por correo. Por ahora, mándame calma, no culpa. Lo envié, y sentí, con el clic del mensaje, que cerraba el círculo. Apagué las luces, abrí el balcón, y dejé que el aire de la noche me envolviera. El Mediterráneo brillaba bajo la luna como una página nueva. En el suelo, un cuaderno abierto, una frase subrayada. Ellos querían mi firma. Yo firmé mi futuro. Respiré hondo. Ya no había culpa. Solo gratitud. Cerré el cuaderno. Tomé una piedra del alféizar y la lancé suavemente al mar. El sonido del agua fue breve, casi un suspiro, y ahí, entre las luces de la ciudad, entendí que el perdón no era una llave para volver atrás. Era la puerta para seguir adelante. Si alguna vez tuviste que elegirte, aunque doliera, si alguna vez cambiaste la culpa por la calma, comparte tu historia abajo, porque la paz, cuando nace del dolor, no es rendición, es poder.